Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la Reforma Luterana. Después de largas noches de desvelo, oración y contrición, el 31 de octubre del año 1517, el monje Agustino Martín Lutero, profesor de Sagradas Escrituras en la Universidad de Wittenberg en Sajonia, llevó a cabo una protesta simbólica cuando clavó en la puerta de la capilla del castillo sus famosas 95 tesis, donde denunciaba el abuso de la clerecía de Alemania y Roma y que fueron además difundidas por toda Alemania. 95 tesis en las que criticaba la virtud de las indulgencias vendidas por Roma con orden directa y expresa del Papa León X, conocido como Giovanni de Medici, quien cometió el gravísimo error de pensar que Lutero era simplemente un hereje más fácil de desechar. El encargado de llevarlas de pueblo en pueblo fue nada menos que Johann Tetzel, quien vendía a domicilio el perdón de pecados como un charlatán de ferias, con ánimo, eso sí, de recaudar fondos para ayudar a la reconstrucción de la Basílica de San Pedro y también para pagar unas deudas personales. Las indulgencias hacían parte del conjunto de prácticas que servían a la mayor gloria de Dios y por lo tanto eran incuestionables. Como ya se ha visto, lo sagrado es posible en la subjetividad, pero cuando cae en manos de los administradores de lo santo, es decir, cuando se dogmatiza, termina en cosa privada e incontestable. Se infunde temor o esperanza para que sea asumida por todos, para que se acepte, para que se respete y para que se promueva. De modo que el monje dominico Tetzel andaba sugestionando o manipulando a los pueblos con estas palabras: las indulgencias dejan al pecador más limpio que en el momento del bautismo, más limpio que Adán antes de la caída. Tan pronto como la moneda suena en el fondo del cofre, el alma en pena sale del purgatorio. Como si fuera poco, él afirmaba que la cruz papal bajo la cual vendía esas indulgencias contenía el mismísimo poder de la sacrosanta cruz de Cristo. Este es el antecedente del proselitismo religioso que hoy algunos hacen, infundiendo terror con la idea del infierno o dando esperanza con la gloria eterna. De modo que muchos se convierten por miedo o por interés y no por amor, como bien lo decía el soneto español A Cristo Crucificado del siglo XVI, de autoría aún no determinada. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Sino que, en síntesis, lo que mueve al hombre de Dios es el amor. Pero esa era la constante durante el papado de León X. El temor y la esperanza eran la consigna y la venta de indulgencias incuestionable. Para Bresci, las indulgencias fueron tomadas como pretexto para iniciar la reforma. Aunque al principio Lutero combatió sobre todo el poder de Roma más que su doctrina, en realidad una cosa llevaba a la otra, ya que la hegemonía de la Iglesia descansaba precisamente en su doctrina y en la creencia de que solo la Iglesia católica podía dar salvación, por haber sido exclusivamente fundada en la ley de Cristo, aquella que les permitía inferir que todo lo que atares en la tierra también será atado en el cielo. Antes que Lutero, otros combatieron, como ya se mencionó, este dogma, pero él fue el único capaz de atreverse a quebrantarlo con su doctrina de la justificación por medio de la fe. Así, al romper Lutero con los dogmas de la Iglesia Salvadora y con el origen divino del poder pontificio, quebrantó con ello la unidad de la misma Iglesia, provocando un nuevo cisma casi siglos después del otro gran cisma anterior, entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia griega ortodoxa. Después de tratar infructuosamente de obtener su retractación por semejante profanación, el Papa León X se la ordenó en junio de 1520 a través de la bula Exsurge Domine, bajo amenaza de excomunión.
¿Y saben cómo reaccionó Martín Lutero? Pues simplemente quemó el documento y ante la Dieta de Worms, convocada por Carlos V en abril del año 1521, explicó su gesto diciendo: no doy fe ni al Papa ni a los solos concilios, no puedo ni quiero retractarme de nada, pues no es seguro ni honesto actuar en contra de la conciencia, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Al día siguiente de la intervención de Lutero, el emperador le dio respuesta y afirmó su fe católica diciendo: después de haber escuchado ayer aquí el discurso de Lutero, os digo que lamento haber titubeado tanto tiempo en proceder contra él. No volveré a escucharlo jamás, que se respete su salvoconducto, pero de aquí en adelante lo trataré como a un hereje notorio. Es así como se inicia el movimiento de protesta que empezó entre los clérigos y profesores universitarios y sus estudiantes con motivos de reformar la Iglesia Católica Romana, es decir, los reformistas, y más tarde como el movimiento protestante, que ha tenido un impacto radical mundial al cambiar el carácter del cristianismo por la cosmovisión protestante y la historia de la humanidad por la democracia representativa, la tolerancia religiosa y los derechos humanos. En esta revolución copernicana del protestantismo, lo sagrado queda abierto al sacrilegio, a que otras subjetividades revelen sus nuevas hierofanías, y lo profano por la misma vía a que pueda mutar en sagrado. De modo que lo profano entra en el universo de cosas que pueden ser cosmizadas por el hombre religioso y por ende puede darse en sí una hierofanía. Hay tránsito permanente entre los espacios sagrados y profanos, la abertura hacia ambas dimensiones permanece abierta, de modo que fluyen elementos de un lado hacia el otro. Esa desobediencia de Martín Lutero es considerada como el inicio de la Reforma, pero como señala Bauberot, también hay que sumar la existencia de otros reformadores y otras convicciones enfrentadas que rechazaban categóricamente la jerarquía y el desplazamiento de la autoridad de las Sagradas Escrituras. A Zwinglio en Zúrich en el año 1521 con sus 67 tesis y a Martín Bucero en el Ducado de Prusia en 1524 se sumó el importante ministerio del francés Juan Calvino en la ciudad de Ginebra en el año 1536. Acerca de esta división, Houston dijo: el siglo XVI es como un amplio túnel. La Iglesia occidental entró en él íntegra y salió de él dividida en dos secciones. Para ser más exactos aún, salió dividida en varias secciones, porque el protestantismo, más que una iglesia, es un movimiento de varias iglesias. Según Clifton, cada uno de ellos se sumaría al movimiento reformador, pero claro, haciendo sus propios ajustes y matices, teniendo por sagrado aquello que sale de la subjetividad e irracionalidad de la experiencia religiosa, y descalificando todo aquello que esté en contravía de sus nuevas revelaciones. Por eso, desde sus orígenes en el protestantismo, lo sagrado y lo profano son categorías religiosas sujetas a las realidades contextuales. Estos movimientos reformistas serán conocidos como el protestantismo histórico. En común pregonan tres conceptualizaciones de carácter doctrinal. La primera, la autoridad exclusiva de las Sagradas Escrituras. Con este presupuesto se pone en entredicho cualquier tipo de legitimidad pontificia como garante de gobierno y autoridad. En segundo lugar, la justificación del cristiano se hace por la única vía de la fe, descartando otros medios como los sacramentos y las obras de caridad. Tercero y último, el sacerdocio universal de los creyentes, que elimina los privilegios ministeriales de los sacerdotes ordenados por imposición de manos de los obispos. Pero de estas tres premisas, los protestantes no lograron permanecer asépticos, es decir, terminaron haciendo lo que tanto cuestionaron. Veamos en qué sentido. Lo sagrado y lo profano en los diversos movimientos y fenómenos religiosos está determinado por sus cosmovisiones, de modo que muchas doctrinas y prácticas católicas son profanas desde la perspectiva protestante y viceversa. De esta manera surgen los grandes y cruentos conflictos religiosos, la imposibilidad de una coexistencia pacífica en un mismo espacio geográfico y la nula intención de diálogo.
Esto va a ser posible solo por relaciones y determinaciones políticas como la ocurrida con la Paz de Augsburgo en el año 1555, donde por fin se establecen las bases para la coexistencia del catolicismo y del protestantismo, desintegrando así oficialmente la unidad del cristianismo occidental supeditado al obispo de Roma. Después, con los tratados de Westfalia en el año 1648 y 49, donde se logra la práctica en público de la propia confesión a todos aquellos cuyo culto estaba establecido en 1624, y se admitió la devoción privada y la libertad de emigración. Tras años de concilios, el luteranismo, aliado con la aristocracia y los príncipes autónomos frente al papado, se impuso en Alemania. Es decir, terminó haciendo lo que la Iglesia Católica hizo por tantos siglos y por lo que fue duramente criticada. Ese matrimonio religión-política no ha sido una experiencia buena en la historia. Y como estaba procediendo en forma semejante al catolicismo, también empezó a sufrir de reformas internas lideradas por luteranos disidentes, unos más radicales y otros más conservadores que el mismo Lutero, como las que se suscitaron después de la reunión de la Nueva Dieta en Espira en el año 1529. Ante esta situación, al igual que lo hizo la Iglesia Católica, Lutero combatió firmemente el radicalismo reformista que amparó las sublevaciones campesinas. Desde los años 1524 al 25 comenzaron las separaciones y divisiones entre los líderes y territorios reformistas. Los luteranos seguían una postura conservadora, es decir, conservando muchos aspectos litúrgicos de la Iglesia Católica por ser considerados de poca importancia, es decir, el lugar de la adiáfora. Pero otros líderes tomaron rumbos revolucionarios. Andrés von der Stein de Karlstadt y uno de los más sobresalientes, Tomás Münzer, un polémico pastor luterano llamado posteriormente por algunos el teólogo de la revolución, y considerado por otros como un iluminado obsesionado por visiones apocalípticas. Estos reformistas provocaron ataques violentos contra las autoridades, los monasterios y la gente sin Dios. Dice Clifton que estos fanáticos alimentaban el descontento general de los campesinos en Alemania y Suiza, con consecuencias desastrosas como la rebelión de los campesinos en el año 1525. Riaño registra que cuando estalló dicha rebelión de campesinos que confiaban en el liderazgo de Lutero, este renegó de ellos y se mostró servil hacia los grandes señores alemanes, a quienes excitó así contra los rebeldes. Creo que todos los aldeanos deben perecer, toda vez que atacan a los príncipes y a los magistrados y que empuñan la espada sin la autoridad divina. Los aldeanos no son acreedores a la misericordia ni a la tolerancia, sino a la indignación de los hombres de Dios. Los aldeanos han sido repudiados por Dios y por el emperador. Puede tratárseles como a perros rabiosos. Es curioso que toda la oposición que los protestantes hicieron a las ideas escolásticas de Tomás de Aquino sobre la pena de muerte para los herejes, cismáticos y delincuentes, más tarde sería promovida por estos con no menos saña. Con la Reforma Protestante, obviamente, se fortaleció la idea de que la herejía podría ser susceptible de pena capital como en tiempos pasados. Ya Juan Hus había protestado contra los teólogos del brazo secular que tenían licencia para ejecutar los castigos que eran peores que Pilato, que los escribas y fariseos, los cuales entregaron también a Cristo al brazo secular. Entre las 41 proposiciones de Lutero encausadas en la bula Exsurge Domine de León X, está la número 33, en la que aparece la protesta de Lutero contra la condena de los herejes a la hoguera. Blázquez se refiere a estos acontecimientos así: pero las revueltas y los desórdenes se produjeron también y muy pronto en las filas protestantes. Melanchthon puso en práctica la pena capital contra los nuevos herejes, que según su punto de vista eran sobre todo los católicos. Los católicos se convertían ahora en víctimas donde predominaba la mentalidad protestante.
En consecuencia, Calvino condenó a la hoguera por hereje al médico español Miguel Servet, y Teodoro de Beze no dudó en elogiar el hecho. La muerte del católico se interpretaba como un acto de servicio a la fe cristiana y a Dios. Se produjo así el triste espectáculo de católicos y protestantes en Inglaterra, donde se ha pasado por la espada unos a otros bajo el escandaloso pretexto de defender lo sagrado, la fe. Entonces, con estas actuaciones y otras que aquí no se mencionan, vale preguntarnos, ¿dónde quedan las premisas o principios fundantes del protestantismo? Se supone que las creencias religiosas son inamovibles, son dogmas, pero en el devenir de las religiones se evidencia la fragilidad de las mismas. Por ahora quiero invitarlos a que hablemos un poco más de la personalidad de Lutero. Los espero en el próximo video. Gracias.